Dios ha sido bueno, muy bueno con nosotros y la verdad que estamos contentos y estamos gozosos. ¿Usted está contento? Amén. ¿Sí están contentos? ¿Están más contentos los de aquí que los de acá? ¿Quién está más contento? Eso. Bendito sea Dios. Recuerden lo que la pastora les dijo, el 27, miércoles 27 tenemos ese tiempo de aniversario donde vamos a celebrar, nos vamos a gozar y usted el jueves va a tener libre porque creo que casi toda Costa Rica le dan libre ese día, entonces usted va a tener ese tiempo para descansar después de la celebración. Hoy quiero compartir con ustedes un tema, porque para este tiempo los pastores tenemos mucho trabajo. Usted sabe que la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo Jesús, todavía es un poco desconocedora de la celebración que se avecina. Recuerden que la famosa Semana Santa o Semana Mayor, como usted le quiera decir, es un establecimiento que viene desde la Pascua, desde ahí, desde el Éxodo 12. Mucha gente es desconocedora, entonces los pastores tenemos muchas preguntas o recibimos muchas preguntas. Pastor, ¿podemos hacer? ¿Podemos no hacer? ¿Qué debemos hacer? Entonces quiero de una u otra manera evacuar algunas dudas. Si le digo que usted va a salir perfectamente clarificado de aquí, tendríamos que dar un seminario por lo menos de 4 semanas, porque es un tema bastante extenso, pero quiero abarcar por lo menos a grandes rasgos lo que es este tiempo de Pascua, de celebración que verdaderamente celebramos. Pero quiero también tocar en tu corazón qué significa la Pascua para ti, porque Pascua tiene que ver con libertad, tiene que ver con redención, y nosotros hemos sido llamados a ser libres en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que ser libres de las costumbres que nos atan a cosas que hacen que nos duela nuestro corazón, que nos avergüence. Tenemos que ser libres del vicio, tenemos que ser libres de las circunstancias que muchas veces nuestro corazoncito se va destruyendo poco a poco. Entonces quiero hablarte de Pascua, pero quiero darte un poquito de coyuntura bíblica antes de desarrollar el tema. Quiero que usted vaya conmigo al Éxodo 12, donde se origina la palabra Pascua, que significa desde la raíz hebrea pasar por encima. Cuando usted lo tiene puede decir amén. ¿Amén? ¿Están conmigo? Es importante que usted vea el mensaje, que es perfecto, no vea el mensajero, que es imperfecto, pero que vea el mensaje, que lo escuche, que lo tenga y que lo atesore en su corazón. Dice Éxodo 12, a partir del verso 1. El Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo: este mes marcará el principio de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Hablen con toda la congregación de Israel y díganle: el día 10 de este mes, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia. Diga, el cordero es por familia. Según las familias de los padres. Si la familia es tan pequeña como para no comérselo todo, el cordero, entonces esa familia y sus vecinos más cercanos tomarán un cordero según el número de personas. Calcularán el cordero según lo que cada persona pueda comer. El animal debe ser macho de 1 año y sin defecto. Eso subráyelo ahí en su Biblia o en su teléfono. Tiene que ser macho de 1 año y sin defecto. Y lo tomará de las ovejas o de las cabras. Lo apartará hasta el día 14 de este mes. Y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Tomarán un poco de sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo vayan a comer. Lo comerán esa noche asando la carne al fuego y acompañándola de panes sin levadura y hierbas amargas. ¿Cómo van a comer la carne? Asada, acompañada por panes sin levaduras y hierbas amargas. La carne, y hace un énfasis bastante grande, no debe estar cruda, ni tampoco debe estar cocida en agua, sino asada al fuego junto con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada del cordero para el día siguiente, o sea, lo van a comer todo. Si algo queda hasta el día siguiente, lo quemarán por completo. Deben comer el cordero vestidos y calzados y con el bordón en la mano o con la vara en la mano. Y comerlo deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto de los hombres como de los animales,
y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto, y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre en las casas donde ustedes se encuentren les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré delante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga ni mortandad. Este texto está cargado de simbolismos proféticos, de alegorías que apuntan a Jesucristo como ese cordero inmolado. Recuerde que según la ley del sacerdocio, los sacerdotes tenían que sacrificar un cordero a las 3 de la tarde aproximadamente, entre la tarde y la noche, para el perdón de los pecados del pueblo. Es una sombra profética de lo que iba a venir. Dice que el cordero tenía que ser ¿cómo? De 1 año sin ningún defecto. Jesús fue escogido. Hay muchos cumplimientos de profecía cuando nosotros vemos la vida de Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús nació? Que dice que los que estaban en los pastos con las ovejas vieron la estrella y pudieron venir y encontraron a un niño en un pesebre. Dice que estaba envuelto, ¿verdad? Belén era especialmente una región donde se sacaba ganado o corderos sin defectos. Un cordero sin defectos se ponía en un pesebre, ¿verdad? Tenemos una imagen de un pasito donde está la vaca y el buey, y a veces los pasitos una gallina más grande que la vaca y el buey, pero bueno, esa es otra historia. Un pesebre no es un lugar donde hay animales, un pesebre es donde se guarda la paja para que coman los animales. Y específicamente el pesebre que se usaba era como una cuna de piedra donde se ponía paja, y cuando un cordero sin defecto nacía, lo envolvían en tela y lo ponían ahí. Por eso Jesús, cuando nació, el que estaba ya predestinado para ser el cordero inmolado sin defecto, lo toman y lo envuelven. ¿Recuerdan el texto que dice? Ahí encontrarán a un niño envuelto en tela en un pesebre. Eso no era normal. Los niños los tomaban y los ponían en las casas o nacían en las casas, y ellos tenían ropa de su tiempo pero común y corriente. ¿Por qué lo distinguen? Porque iba a estar de una manera muy especial. Para un pastor era muy fácil saber, lo están tratando como un cordero sin ningún defecto. Desde ahí viene el reflejo o viene la alegoría de ese cordero que iba a ser perfecto, sin mancha, sin arruga, y que iba a ser ofrecido. Ok, Dios le dice, tomen un poco de la sangre de este cordero y pónganla, marquen su casa, en el dintel de la puerta y en los postes de su casa. Entonces yo voy a ver esa sangre y pasaré de largo, y no voy a herir con plaga mortal a ninguno de todos, sino que van a ser salvos. Quiero llevarte un poco por el Antiguo Testamento o el Viejo Pacto y llevarte de nuevo al Nuevo Pacto o al Nuevo Testamento para que podamos ver algunas cosas que son similares, ya que es lo mismo aquí con la oscuridad de los ojos vedados, y en el Nuevo Testamento con la interpretación de Jesucristo y la enseñanza de los apóstoles. Amén. Amén. Para después poder desarrollar el tema. Lucas 22. Yo quiero que usted vaya conmigo ahí un momento para darte un poquito más de coyuntura. Libro de Lucas 22. Cuando usted lo tiene, diga amén. Dice el 22:1. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, que se llama Pascua. ¿Cómo se llama? Estoy hablando 3.600 años, 3.200 años aproximadamente después de Éxodo 12. Te estoy hablando en la recopilación del Evangelio de Lucas, y dice que ellos aún celebraban porque era un mandamiento como un estatuto perpetuo. Entonces se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, que se llama Pascua, y los principales sacerdotes, escribas, buscaban la manera de matar a Jesús, pero le tenían miedo al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, uno de los 12, al que le llamaban Iscariote, y este fue a hablar con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, para acordar con ellos cómo le entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar el mejor momento de entregar a Jesús sin que el pueblo lo supiera. Llegó el día de los panes sin levadura, cuando era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan con estas instrucciones: vayan y preparen todo lo que coman.
o lo que vamos a comer en la Pascua. Ellos le preguntaron, ¿dónde quieren que hagamos los preparativos? Jesús le dijo, al entrar a la ciudad verán ustedes a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿dónde está el aposento en donde comeremos la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Hagan allí los preparativos. Los discípulos partieron y encontraron todo tal y como Jesús se los había dicho y prepararon para la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles se sentaron con él. Entonces les dijo, ¿cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? Porque yo les digo que no volveré a comerla hasta su cumplimiento en el reino de Dios. Y Jesús tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártalo entre ustedes, porque yo les digo que no volverán a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Luego tomó el pan y lo partió y dio gracias y le dio. Al tiempo que decía, esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hasta esto, hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada, pero sepan que la mano que me va a traicionar está sobre esta mesa conmigo. A decir verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel que lo traiciona. Y ellos comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos sería capaz de hacer esto? Poniéndonos en contexto, Dios le dice, van a celebrar la Pascua y la van a celebrar de esta manera. Jesús está con sus discípulos a punto de celebrar la Pascua, pero les dice, hoy les voy a dar un nuevo pacto. Ya la Pascua, la espera, esa sombra profética se va a cumplir en mí. Yo voy a ser entregado, voy a padecer y voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Ustedes van a partir de ahora en adelante el pan, lo van a hacer en memoria mía y van a tomar la copa recordando mi sangre. De Pascua pasa a ser Cena del Señor. La Santa Cena es el cuadro de Da Vinci, ¿verdad? Pero usted sabe que es la Cena del Señor, es lo que celebramos. Recordamos la Pascua que se prometió y que se cumplió en Jesucristo. Quiero darte más fundamento todavía para que podamos tener esa herramienta, porque la idea es que yo a usted le dé herramientas cuando alguien se le acerca y le dice, ¿por qué ustedes hacen esto y por qué no hacen esto? Una de las preguntas más comunes es, pastor, ¿por qué ustedes comen carne en Semana Santa? Dios dijo, van a tomar un cordero, lo van a hacer asado y lo van a comer todo. Lógicamente se estaba refiriendo a Jesús. Pero le está diciendo usted, en la fiesta o en la celebración de Pascua puede comer carne. ¿De dónde salió que usted coma pescado? Hay un famoso dios pagano llamado Dagón, que es el dios pez. Y usted lo puede investigar en su casa, apúntelo bien ahí, Dagón, el dios pez, y usted se va a dar cuenta de dónde salió que usted solo tiene que comer carne de pescado y no puede comer carne roja en estas fechas. No le voy a extender la explicación, para eso hay discipulados. Cuando yo los llame al discipulado pueden venir y levantar la mano y evacuar todas sus dudas. Pero ahí se los dejo para que ustedes lo investiguen. Le dice que coman carne, y coman carne ¿cómo? Asada, la carne de un cordero, que sea perfecto. Y que esa carne, advertencia, no puede ser cruda, advertencia, no puede ser en agua. Esto tiene un simbolismo muy importante. La iglesia ha visto a Jesús o ha empezado a comer al cordero. Cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador y tú empiezas a recibir palabra, tú comes pan. Esto es pan de vida. Pero ese pan de vida que está simbolizado en un cordero, desde el Antiguo Testamento, de hace casi 4000 años, nos dice que nosotros no podemos comer eso sin tener madurez, sin haber pasado por el fuego. No puede ser carne cruda. Mucha gente inmadura que quiere recibir a Jesús no lo recibe y no disfruta sus beneficios porque está exactamente así, crudo. Hace una advertencia, coman todo el cordero. Usted no se puede comprometer
bueno, a mí me gusta ir a la iglesia de vez en cuando, a veces leo la Biblia, a veces hasta me pongo a rezar o me pongo a orar, me pongo de rodillas y clamo al Señor. Eso no se puede. Dice, usted tiene que comer el cordero totalmente. Jesús se sacrificó para el perdón de tus pecados y mis pecados, pero no le dice coman una parte, cómanlo totalmente. Cómanlo de una forma madura, que esa carne haya pasado por el fuego. Y está hablando de la carne tuya, la carne mía, donde pasamos diferentes pruebas, como el apóstol Pablo, que menciona unas palabras que nosotros los hijos de Dios repetimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo cuando el Cordero se vuelve parte de mí, Él me fortalece. Pero antes de eso Él da un discurso magistral diciendo que he pasado por diferentes situaciones, me han perseguido, me han apedreado, me han dejado casi muerto, me han vituperado. He pasado por el fuego. Me he sentado con reyes, pero también me he sentado con mendigos. He tenido hambre, he naufragado, he llevado la peor carga, peor que cualquiera de ustedes, dice Él. Y por eso llega a una conclusión: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso la carne no puede ser cruda. Cuando usted va a comer al cordero, usted tiene que tener un grado de madurez y tiene que ir desarrollando ese grado de madurez. Dice, la carne no puede estar cocinada en agua. ¿Qué simboliza eso? La dilución del evangelio. Te digo lo que tú quieres oír, pero no te digo la verdad completa. Si yo te digo que usted no va a tener problemas en Cristo Jesús, te estoy diluyendo. Estoy cocinando esa carne del cordero que voy a comer, la estoy cocinando en agua y estoy diluyendo. Aunque usted no diga amén, aunque usted diga ya, yo tengo que decirte la verdad. Porque muchos van a conocer de Cristo lo que escuchan por medio de la palabra que sale de nuestra boca. Y por eso siempre te digo, no mires al mensajero. El mensajero no es perfecto. Mira el mensaje, que el mensaje es perfecto. Y el mensaje es Cristo Jesús. Y tenemos que comerlo no diluido. ¿Sabes? Yo no te puedo decir que aunque Él murió para que nuestro pecado no fuera tomado en cuenta, yo no puedo decirte que tú tienes licencia para seguir pecando y simplemente la sangre de Jesucristo sigue intercediendo por ti, porque si en tu corazón no hay arrepentimiento, si en tu corazón no hay el buscar la santidad, simplemente eres un pecador con una excusa. Pero todos somos pecadores, sí, claro. Todos le fallamos a Dios, sí, claro. Pero cuando yo me aparto, recuerde que la palabra santo es la palabra apartado. Cuando yo me santifico es cuando yo tomo la decisión de que estamos un grupo de amigos, de compañeros, y se presentan palabras o conversaciones soeces, y yo tengo la capacidad de decir permiso, voy a ir al baño o voy a ir a hacer alguna cosa. Usted se levantó de ahí, no participó de esa conversación, usted se santificó. Esto es lo que Dios nos llama: sean santos porque yo soy santo. Sean apartados, aprendan a ver el mal y apártese. Si usted tiene debilidad por diferentes cosas, corra de ese lugar, apártese de esa persona que le llama tanto la atención. Eso es santificarse. ¿Están conmigo? Amén. Dígame o diga ya, pero diga algo que yo sepa que usted está aquí. Amén. No quiero que la cosa se ponga seria. Quiero darte algunos pasajes bíblicos que te den coyuntura espiritual de lo que te estoy hablando. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios capítulo 5, verso 7 dice o escribe estas palabras: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No te estoy diciendo que el pastor se sacó que nuestra Pascua es Cristo, sino el apóstol te está diciendo claramente, ustedes entiendan, santifíquense. Cuando hablamos de levadura hablamos de pecado. Eran 7 días que se celebra en Pascua, 7 días comiendo pan sin levadura, y había que sacar toda la levadura de la casa para comer la Pascua. Había que sacar todo el pecado. Y eso es de lo que está hablando: límpiese pues de la vieja levadura, para que sean una nueva masa sin levadura, o sea, sin máscaras, sin mentiras, sin cosas que vengan a ocultar en la oscuridad nuestro pecado. Usted sabe que hay gente que todavía piensa que le puede mentir a Dios.
Usted me puede mentir a mí como su pastor, me puede engañar. Yo los veo a ustedes tan lindos todos los domingos cuando vienen. Esa carita, algunos a veces vienen tristes, pero la mayoría vienen muy alegres. Pero yo no sé qué hace usted en su casa, yo no sé qué hay en su corazón, qué hay en el secreto de su corazón. Sin embargo, Dios lo sabe. Y nadie puede engañar a Dios. Por eso Él dice, hay una advertencia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y no está hablando de cardio, porque cardio es un músculo que nada siente. Hay gente que dice, a mí me da un patatús, yo siento un dolor aquí en el pecho. Generalmente es algo digestivo. Cuando habla de corazón, desde la raíz hebrea habla de mente. Cuida tu mente, porque de tu mente, igual lo dice corazón, del corazón salen cosas buenas o salen cosas malas. De tu mente sale lo bueno o sale lo malo. Y nosotros tenemos que entender ese principio. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tus pensamientos, que tus pensamientos, aunque vengan a ti, no los dejes ponerse en acción. La tentación no es el problema es caer en la tentación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien? El apóstol dice, ustedes límpiense de la levadura para que sean masa sin levadura, sin deudar, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Ok. Estamos de acuerdo que la Pascua establecida por Dios era una sombra profética de lo que había que venir, que era Jesucristo. Y dice claramente que cuando vamos a recibir a Jesucristo tenemos que recibirlo totalmente en nuestro corazón, que cuando lo recibimos no puede ser diluido, no puede ser esa carne cocinada en agua, que tiene que ser de una forma madura, no puede ser cruda esa carne, sino que tiene que ser al fuego, pasado por la prueba. Jesús o Dios nunca nos prometió que no vamos a tener sufrimiento. Si algún pastor en alguna parte del mundo te dice que al venir a Cristo usted no va a tener sufrimiento, le está mintiendo. Jesús mismo dijo con sus palabras textuales, en el mundo tendréis aflicción, pero tengan confianza porque yo he vencido al mundo. La gente que dice que yo fui a la iglesia pero todo seguía igual, porque no cambiaste. Transformaos en el espíritu de vuestra mente. Transfórmense, empiecen a hacer las cosas diferentes y a tener resultados diferentes. Si usted hace lo mismo, va a tener los mismos resultados. Entonces no es culpa de Dios, es mi responsabilidad. Me gusta la figura del sumo sacerdote cuando iba a entrar al lugar santísimo. Había como una olla gigante que era de bronce, y esa olla de bronce, cuando el agua estaba apacible, el sacerdote empezaba a ver sus vestiduras, a ver su cara. Recuerde que ellos también ofrecían sacrificio, entonces una gota de sangre podía manchar sus ropas. Ellos se cambiaban, pero sin embargo tenían que revisarse antes de entrar al lugar santísimo, antes de entrar a la presencia de Dios. Dos cosas importantes rescato de eso. Primero, el sacerdote tenía que esperar que el agua estuviera en calma. Muchas veces queremos examinarnos cuando estamos enojados. ¿Usted ha visto esas esposas lindas y esos esposos lindos que cuando están enojados con la pareja le dicen las verdades? Usted no ha visto lo que usted hace, usted es un malcriado. Y el agua está moviéndose y el otro trata de ver, pero el agua está turbia, el agua está moviéndose. Ahí no es momento de verse, no te vas a poder reflejar. O el otro que viene a verse en el espejo con ganas de no verse nada. El sacerdote, ¿sabe qué hacía? Un autoexamen. ¿Qué hay malo en mí? ¿Qué hay sucio? ¿Qué tengo que cambiar? Y no es que el sacerdote, si encontraba algo malo en él, se iba y no volvía, no. Se limpiaba, se cambiaba, arreglaba lo que estaba mal. Y cuando arreglaba lo que estaba mal, volvía a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Entonces me gusta el entendimiento de que si nosotros vamos a reflexionar en este tiempo, cómase la sopita de pescado, hágase las empanadas de chiverri. Eso es bueno, eso es rico. Pero reflexione, es un tiempo para reflexionar. Que tú te puedas ver eso que tienes que mejorar y trabaja en lo que tienes que mejorar. Hay cosas que manchan tus vestiduras, pero usted no las quiere ver porque usted se examina como el que no quiere ver. Y nadie que se examina como el que no quiere ver no va a ver sus defectos.
Le digo un secreto, todos vamos a ser hallados defectuosos. Pero hay cosas que Dios va a cambiar porque nosotros no podemos hacerlas. Pero hay cosas que nosotros sí podemos cambiar y nos toca a nosotros cambiar. Si tú no lo haces, Dios no lo va a hacer por ti, porque eso es parte de la madurez. Es parte de pasar por el fuego. Los que somos papás, ¿cómo nos duele ver a nuestro hijo caer y comer polvo? Romperse la boca, rasparse las rodillas. Pero ¿sabes? Eso le enseñó una lección. Nosotros nos duele. Y el sacrificio de Cristo Jesús tuvo un propósito. Apunta ahí Primera de Pedro 2:24, yo lo voy a leer rápidamente para que el tiempo nos alcance. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y en cuya herida nosotros fuimos sanados. Él llevó nuestro pecado sobre su cuerpo en el madero, para que nosotros, que éramos los que estábamos muertos en pecado, tuviéramos vida y fuéramos justificados. ¿Sabe? Usted sabe que nosotros le damos muchas veces a Satanás un derecho legal para tocarnos. Hay papás que le hablan a sus hijos: usted es un tonto, usted nunca va a poder lograr eso. Le está dando un derecho legal a tocar a sus hijos. O ves tu realidad y dices: no sabe qué, es que yo soy un vicioso y yo nunca voy a salir de eso. Y Satanás va con ese derecho, porque en el mundo espiritual todo se mueve con lo que sale de nuestra boca. Y va delante del trono de Dios, que Dios es un Dios justo, dice la palabra, y hace una acusación. Él dijo, ella hizo, él pensó, ella pensó, y presenta con pruebas lo que la persona hizo. Ahora Dios tiene que fallar con justicia, porque Dios es un Dios justo. Pero Jesús entonces interviene, dice: tenemos un abogado delante del Padre. Y él dice: sí, está bien, es cierto lo que dice Lucifer. Él blasfemó, ella blasfemó, él habló mal, él dio un derecho legal. Pero ¿sabe qué pasó a las 9 de la noche antes de irse a dormir? Dobló sus rodillas y pidió perdón. Tuvo arrepentimiento y clamó a la sangre que yo derramé en la cruz del Calvario. Y esa sangre que yo derramé en la cruz del Calvario la muestro como una evidencia, y muestra sus manos, muestra su costado, y le dice: sí, él es un pecador, ella es una pecadora, merece el castigo y merece la muerte, pero mi sangre cubre multitud de pecados. Y entonces Dios, que es un juez justo, dice: no es culpable, ha sido perdonado, ha sido justificado por la sangre que yo derramé en la cruz del Calvario. Porque Él es el Cordero inmolado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabes qué dice Hebreos 9, 23 al 26? Puedes anotarlo ahí. Dice: fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. No solo como cordero, sino como sacerdote. No en un templo hecho de manos de hombre, sino delante de Dios en el mismo cielo. Se presentó como ese cordero que fue sacrificado una vez y para siempre por perdón de tus pecados y de mis pecados. O sea, te estoy diciendo, tú tienes un documento legal en el cielo que dice que aunque tú te equivoques, aunque tú falles, aunque tú peques, si tú corres al trono de la gracia, tú vas a ser perdonado. Eso es lo que significa la Pascua. Tú no ibas a poder pagar, tú no ibas a poder lograrlo,
Y como Dios sabía que no iba a poder lograrlo, dio la sangre del cordero para que clames a esa sangre y entonces sea justificado. Los que somos papás sabemos cómo duele cosas que nuestros hijos nos dicen o hacen. Pero te voy a decir otra cosa. ¿Cuánto le habrá dolido a tu mamá y a tu papá cosas que tú dijiste, le hiciste? Cuando tal vez mamá estaba preocupada porque no llegabas, o papá, y decía, ay, esa vieja, qué majadera, ese viejo, qué necio, que yo estoy bien, que yo me sé valer por mí mismo, ¿qué me van a hacer a mí? Y papá y mamá estaban angustiados. Tal vez papá y mamá ya se fueron, y usted no le puede pedir perdón. Tal vez le engañaste el corazón a alguien. Porque cuando eras joven, yo no sé si estos van a otras iglesias, pero tal vez tú le dijiste al muchacho, tú eres mi vida, no puedo vivir sin ti. Y tienes años de vivir sin él. Se quedó llorando. La muchacha que daba su vida por ti, la olvidaste ya hace mucho tiempo, dañaste su corazón. Pastor, ¿qué puedo hacer si no la volví a ver? Jesús murió en la cruz del Calvario para que todos esos pecados, para que todas esas faltas, para que todo ese dolor se lo pudiéramos entregar a Él. Y nos dio libertad. Amén. Amén. ¿Usted se siente realmente libre? Yo le pregunto esta mañana, ¿usted se siente realmente libre? ¿O usted le remuerde la conciencia por cosas que ha hecho y usted no ha podido entregar eso? Si no hubiera estado en ese lugar, no me hubiera pasado eso. Si no hubiera dejado a mi hijo, a mi hija, no le hubiera pasado eso. Si no hubiera tomado tal decisión, no hubiera llegado aquí. Son cosas que están ahí en el corazón del hombre, con dolor, con tristeza. Y sabes, hay grandes hombres en la Biblia que tuvieron tus mismas debilidades. Las grandes mujeres de la Biblia eran iguales a ustedes. Rahab fue llamada ramera porque no vivía en el pueblo. Ruth era sacerdotisa moabita. ¿Sabe qué hacían las sacerdotisas moabitas? Se entregaban para tener sexualidad con todos los hombres. La bisabuela de David. Porque cuando hablamos de Pascua hablamos de redención. Y cuando hablamos de redención hablamos de que lo que es pecado, Dios lo toma, lo limpia y lo santifica y le da propósito. El libro de Jeremías dice, de Ezequiel, dice que Él nos vio muertos en nuestra sangre, metió su mano, lo sacó de ahí, nos limpió, puso un vestido nuevo, nos dio autoridad. De lo vil y lo menospreciado, eso escogió Dios para avergonzar a sabios y entendidos. Eso es lo que significa la redención de la Pascua, el sacrificio de Jesucristo para nosotros. Pero hay muchos que todavía se sienten culpables, todavía se acusan. Pastores, que yo no creo que Dios me pueda perdonar de esto. Yo te voy a decir algo, yo como hombre tengo los mismos sentimientos y pensamientos que usted. Tal vez tengo un poco más de fe, un poco más de entendimiento, he decidido creerle a Dios. Pero sí te puedo decir lo que la palabra dice. La palabra dice, ven y pongámonos a cuentas. Aunque tu pecado fuera como el rojo carmesí, yo te voy a limpiar y te voy a dejar como blanca lana. Yo voy a tomar tus pecados y los voy a echar al fondo del mar y no me voy a acordar más de ellos. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Y de eso yo estoy seguro. Entonces, ¿por qué tú tienes que estar llorando por algo que pasó? ¿Por qué tú tienes que tener remordimiento y dolor en tu corazón? Dañaste gente, sí, pide perdón y sigue adelante. Te dañaron a ti, perdona y sigue adelante. Eso es lo que significa redención, lo que la Pascua trae como mensaje, que es libertad. Amén. Porque Jesucristo no se presentó como un sacerdote a presentar un sacrificio en un templo hecho por manos de hombres, sino que fue al cielo, delante del trono de Dios. Una de las preguntas más comunes: pastor, ¿Jesús murió un Viernes Santo?
¿Cuántos fueron a la escuela y aprendieron a contar hasta 3 por lo menos? Yo le voy a decir algo, o le voy a leer algo que dice la Biblia, y usted sacará sus conclusiones. Mateo 12, 38 al 42. Entonces le respondieron algunos de los escribas de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Él respondió y les dijo: una generación malvada y adúltera demanda una señal, pero no se le dará ninguna señal sino la señal de Jonás el profeta. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ante la proclamación de Jonás, y he aquí uno mayor que Jonás está en este lugar, afirma Jesús. La reina del sur, que era la reina de Saba, se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí uno mayor que Salomón está en este lugar. Él les dice a los maestros de la ley, a los letrados, a los que conocían: yo les voy a dar solo una señal, que es la señal de Jonás. Si yo soy el Cristo verdadero, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre va a estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Entonces pregúnteme, pastor, ¿murió Jesús un viernes en la tarde? Pregúnteme. Solo para los que quieren saber, que son como 10. Si usted cuenta, y supongamos que Jesús murió a la hora del sacrificio, 3 de la tarde, que eso es correcto, un viernes a las 3 de la tarde, y tomáramos en cuenta el viernes como un día. El viernes en la noche, amanecer sábado, una noche. Sábado en el día, tenemos 2 días, ¿verdad? Sábado en la noche, tenemos 2 días y 2 noches. Y dice que cuando las mujeres fueron el primer día de la semana, que es domingo, a buscar al maestro en la tumba, había resucitado. ¿Cuántos días han pasado? 2 noches. 2 días, 2 noches. Murió Jesús un viernes a las 3 de la tarde. Algunos teólogos dicen, es que dice la palabra que bajaron de la cruz a los ladrones, le quebraron las piernas a los ladrones y bajaron a Jesús de la cruz porque no podía haber nadie colgando, porque iba a ser Shabbat. Shabbat en su palabra o en su origen no es sábado, es día de descanso. Si bien es cierto para los judíos el Shabbat cae sábado, usted nunca va a encontrar en la Biblia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no va a aparecer ahí. No va a aparecer ningún mes del calendario gregoriano. Usted puede leer la Biblia de principio hasta el fin. Van a aparecer los meses con sus nombres del calendario judío. Y van a aparecer los días como primer día, segundo día, tercer día y cuarto día. En ninguna versión bíblica del mundo, de cualquier denominación, va a aparecer la palabra lunes, martes, miércoles. Entonces, los teólogos hablan que iba a ser Shabbat. Sí, Shabbat es un día de reposo. Recuerde que cuando leímos que Jesús se reunió con sus discípulos, dice, e iba a ser en la fiesta de los panes sin levadura. El Shabbat Santo habla de las fiestas. Cada fiesta solemne que celebra el pueblo de Israel, se habla de Shabbat. Shabbat Santo y el Shabbat natural de cada semana. Entonces, la gente dice, pero iba a ser Shabbat, entonces tenía que ser viernes. No, si usted sabe contar hasta 3, usted se da cuenta de que no era viernes. Pero iba a ser Shabbat Santo, sí. Inicio de las fiestas de los panes sin levadura, de Pascua. Y cuando yo entiendo esta verdad, me ubico un poco en las fechas. Yo como pastor y como maestro tengo que enseñarle esto, porque yo no le puedo a usted dar carne cruda, usted tiene que madurar. Y aunque usted se le haga un circuitillo por ahí en el cerebro, usted tiene que saber la verdad. Y usted puede profundizar en eso.
Pastor, ahora es importante si murió un viernes, si murió un miércoles, si murió un jueves. ¿Eso es importante? No, eso no es tan importante. Lo importante es que Él dio su vida por usted y por mí. Y fue un sacrificio de una vez y para siempre. Lo demás es teología, lo demás es entendimiento de las escrituras. Pero usted tiene que entender en su mente que hubo un sacrificio, que usted vale precio de sangre. Y que usted tiene una oportunidad de tener libertad. No pequen, dijo Pablo, pero si ustedes pecan, abogado tienen con el Padre, a Cristo Jesús. Corran por oportuno socorro al trono de la gracia. Pero usted sabe qué es lo último que hacemos los cristianos: venir humillados delante de Dios. Nos remuerde la conciencia, le pedimos perdón a esto. ¿Cómo puedo hacer? ¿Usted ha visto hombres o mujeres que están haciendo algo mal hecho y tratan de tapar eso que hacen mal hecho con regalos, con paseos, y enferman la finanza de la familia? Yo sé que ninguno de esos vienen aquí. Ahí está el hombre coqueteando con una mujer ajena, y entonces para tener contenta a la esposa la llevan por aquí, la llevan por allá, se van a tomar o a hacer loco, y entonces para contentarla, aunque su economía está mal, usan la tarjeta de crédito. Parecen el zorro. Y usted no le está haciendo ningún bien a su esposa o a su esposo. Usted está entrando en una deuda que le va a ahogar financieramente. La mayoría de malos o malas portadas se portan súper bien cuando se están portando mal, aunque usted no lo crea. Panes llenos de levadura. ¿Usted ha comprado un melcochón de esos de decepción? Y usted debe meter el melcochón, lo más lindo, así, grandote, lleno de queso. Y usted pide un melcochón y agarra el melcochón debajo del brazo y se cae el melcochón en dos. Llega a la casa y lo abre y es puro viento. Yo sé que esos van a otras iglesias, pero hay muchos cristianos que son puro viento. Son de mentiras. Nada más la parte de arriba se ve linda. Tenemos nosotros que empezar a hacer una iglesia correcta. ¿Esconde algún pecado la palabra? No. Dice que el rey David deseó la mujer ajena. No solo deseó la mujer ajena, sino que abusó de la autoridad. Y como era el rey, mandó a traer a la mujer ajena. Tomó a la mujer ajena. Y como se jaló la torta, siguió abusando de la autoridad y mandó a Urías, al esposo de la mujer ajena, al frente y lo mataron. Entonces David se convirtió en un asesino intelectual de Urías y se convirtió en un adúltero que usó o abusó de la autoridad para hacer estas cosas. La Biblia lo esconde. No lo esconde. Ahí está. Cuando Saúl pelea y Dios le da la batalla, dice que guarda los mejores corderos, las mejores ovejas, las mejores cosas. Y cuando el profeta le dice, ¿qué es lo que oigo? ¿Son sonido de ovejas? Sí, son sonidos de ovejas. Traje lo mejor para ofrecerle a Jehová. Pero Jehová no te dijo que mataras todo, que destruyeras todo, que no trajeras nada. Saúl corre, profeta, honrame delante de la gente. Honrame delante de la gente. Como el melcochón que se quiere ver bien, pero es puro viento. David no dice, honrame delante de la gente. David, cuando el profeta Natán viene y estratégicamente le dice, había un hombre que tenía una ovejita. Solo esa ovejita tenía. Y otro, abusando de su poder, tomó esa oveja para sí mismo. David se enoja, se pone rojo y le dice, merece morir. El profeta Natán le dice, ¿sabe quién es ese hombre? Ese hombre es usted. Tomó a la mujer de Urías, lo mandó a matar, abusó de su autoridad. Él no dice, honrame delante de la gente, profeta. Él dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque Dios ve el corazón del hombre. Dios ve el corazón del hombre. ¿Y alguien podrá engañar a Dios? ¿Podremos alguno de todos engañar a Dios? Queremos bendición, pero no queremos cambios.
Queremos escuchar una predicación de que Dios nos va a bendecir a todos y que vas a ser una mujer, un hombre exitoso, de que tú tienes un lugar, pero no queremos escuchar que sin arrepentimiento la gracia que se le fue dada al hombre por el sacrificio de Cristo Jesús no sirve de nada porque tú no lo quieres. Diga amén o diga yayay. Amén. Tenemos que ser gente de verdad. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Sabe que los maestros tenemos muchísimas preguntas? Yo como maestro digo, Señor, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? A veces Dios no le contesta uno en el espíritu, a veces le contesta en la palabra, pero muchas cosas no son contestadas. Yo digo, cuando vea a Dios voy a tener una lista de preguntas gigantes que hacerle. Y después me ponía a ver, Señor, ¿qué voy a ir yo con una lista de preguntas delante de ti? Yo cuando te veo voy a correr nada más y te voy a abrazar como mi papá para sentir ese amor maravilloso, sentir que lo logré. ¿Por qué te digo esto? Yo te transmito conocimiento de la palabra porque es necesario que lo tengas. Pero lo más importante es que tú te enamores de Él, que seas agradecido con el sacrificio que Él hizo por ti. Jesús no preguntó si tú lo querías o no. Jesús no preguntó si tú lo merecías o no. Jesús dijo, yo abro una oportunidad para todo aquel que quiera sea llamado hijo de Dios. Yo abro una oportunidad para todo aquel que me acepte sea llamado hijo de Dios. Sin importar de dónde vienes, cuál es tu familia, cómo te vistes, cómo caminas, qué tienes o qué no tienes. Yo abro una oportunidad y que tú recuerdes que yo di mi vida en la cruz del Calvario para que tú tengas libertad. Amén. Y hoy te pregunto, ¿estás ejerciendo esa libertad? ¿Te sientes libre verdaderamente? ¿Sientes que ese sacrificio de Jesucristo es efectivo en ti? Tenemos mucho que caminar, mucho que avanzar, mucho que descubrir, mucho que perdonar. Lo primero que tenemos que hacer es dejar el afán por las cosas de este mundo. Le doy una noticia triste. Dentro de 50 años, la mayoría de los que estamos aquí ya no vamos a estar. El carro que usted hoy lo desvela, ese último modelo, van a decir, ¿qué van a hacer con ese pedazo de carro que tienen ahí que era el abuelo? O van a llamar a una grúa para que se lo lleven a chatarrera. La casa que tú tienes, el lote que te ha costado tanto comprar, la finca, va a ser de alguien más. Ese árbol que tú sembraste y dijiste, para que lo vean mis hijos o mis nietos, alguien va a ponerle un hacha y lo va a cortar. Ni siquiera un hacha, una motosierra. Algunos tal vez no dentro de 50, tal vez dentro de 60, de 70. Pero sabe, la vida del ser humano es corta. Dejemos de apuntar hacia las cosas naturales y apuntemos hacia las cosas celestiales. Amén. Si hoy te preguntara yo cuánto has ahorrado en el banco del cielo. Porque Jesús dijo, yo voy a preparar morada. Pastor, mi cuenta tiene tanto aquí. Tengo tales propiedades. Disfrútelas ahora que puede. Pero tenga por seguridad que eso va a pasar a ser de otro. Que la casa donde tú tanto te sacrificaste, tal vez tus nietos, tus hijos, tus bisnietos, van a decir, yo no sé cómo hacía mi abuela para vivir aquí, qué feo. Es una realidad. Y si no me cree, ¿de quién era el lugar donde usted vive hace 100 años? ¿Usted se acuerda de cómo se llama o cuál era el nombre de su abuelo? Usted va a ser olvidado también. Su nombre, su trabajo, es muy probable que sea olvidado. Pero ¿sabe dónde no olvida nada? ¿Sabe dónde tú ahorras? Y el hollín
no corrompe, el gusano no se lo come, no se termina allá en el cielo. Y esa fue la oportunidad que se nos abrió por medio del sacrificio de Jesucristo, que recordamos como Pascua o Semana Santa. Pero ¿en qué pensamos para este tiempo? Los atunes, el chiverri, la tapanza, sin agraviar, los encurtidos. Y está bien el escabeche, qué rico comer, coman bastante de eso, coman pescadito, pero acuérdense del amor maravilloso que Cristo Jesús quiso transmitirnos. Llévenle unas empanaditas de chiverri, no a la suegra, porque muchas veces decimos, le llevo empanadas a la suegra y ella hace una sopa de pescado riquísima. Y usted va en siembra, pero con un interés, ¿verdad? Llévele algo de comer a alguien que no pueda devolver. Comparte con alguien que no pueda devolverte el favor. Ayúdale a alguien que tenga necesidad verdaderamente. Refleja el amor de Cristo. Ama más a los tuyos. Perdona más a los tuyos. Porque ¿sabes qué? De nada te va a servir el orgullo en el día del juicio. Te va a perjudicar. De nada te va a servir el orgullo en esta tierra, porque dice que Dios ve de largo al orgulloso, mas al humilde levanta. Pascua es un tiempo donde nosotros tenemos que recordar que se nos dio una carta de exoneración por nuestros pecados por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Vean la exclamación del apóstol Juan en Juan 1:29, en el Evangelio de Juan. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe? Cuando nos encontramos con Cristo Jesús, tenemos que encontrarnos con ese que quita nuestro pecado. Ya no hablando en segunda y tercera persona, sino en primera persona. Tengo que tener un encuentro personal con Él y entender que Él perdonó todos mis pecados. Y cuando digo todo es, no son unos, es todo. La Biblia dice que el único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sabe qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Dice su palabra que el Espíritu Santo revela a Jesucristo. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo es no tener o no aceptar a Jesús como Señor y Salvador. ¿Y por qué no es perdonado este pecado, pastor? Es muy simple. Sin Cristo no podemos llegar al cielo. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, por eso la palabra dice: el único pecado que no es perdonado es que tú no creas en Jesús, porque sin Jesús no hay salvación. No porque Dios no pueda perdonarlo, sino porque si tú no quieres, no vas a tener salvación. Después de ahí, si tú tienes un arrepentimiento genuino, tú vas a tener perdón de pecados. Pero ¿por qué la iglesia sigue debatiéndose en diferentes dogmas, en diferentes rituales? Si no lo hago o si lo hago, Dios no me va a querer o Dios me va a querer más, me va a querer menos. Tu motivación no tiene que ser por dogmas o rituales. Tu motivación tiene que ser por un corazón agradecido hacia el sacrificio que Él hizo por ti. Mi corazón tiene que ser un corazón agradecido por el sacrificio que Él hizo por mí. Yo tengo que sentirme privilegiado de que Él me tomara en cuenta y me llamara hijo. Amén. Podemos hablar de la libertad de Cristo. No es que les voy a predicar más, sino quiero orar por ustedes. Quiero orar también por los que nos ven por el video, porque cuando hablamos de libertad y cuando hablamos del poder del Espíritu Santo, lo que nos divide de un club social donde usted motiva a las personas es la manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Póngase sobre sus pies un momento. Yo quiero que hablemos de libertad en estos últimos minutos. Quiero orar por reconciliaciones. Quiero orar por gente que se ha desviado del camino y tiene que volver al camino. Quiero orar por tal vez alguno que nunca ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador.
Porque cuando recordamos Pascua, recordamos que Dios nos ha llamado a libertad. Pero el primer paso para esa libertad es tener a Cristo en nuestro corazón. ¿Sabe? Roberto Orellana nos contaba una vez que tuvimos la oportunidad que cada vez que el pastor hacía un llamado, él corría al altar. Una vez el pastor le dice: Roberto, cada vez que hacemos un llamado, tú corres al altar. Ya Dios te perdonó y aceptaste a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Él dice: yo siento que todos los días tengo que arrepentirme, tengo que volver a Él. Qué lindo que hoy pudiéramos tener libertad. Vamos a despedir la transmisión para que con libertad